Bienvenidos a un nuevo video lleno de magia y elegancia. Hoy vamos a crear unas velas con forma de gema, una de amatista y otra de lazulita, perfectas para transformar cualquier cena romántica en una experiencia de lujo. Soy Verónica y estoy súper emocionada de compartir este proyecto contigo. Empecemos. Para estas velas necesitaremos un vaso o copa de cristal, hojas metalizadas con efecto plata u oro, colorante para velas, dióxido de titanio para el blanco, cera de soja de alto punto de fusión, aditivo GV503 para fijar aromas, aceites esenciales de pachuli y geranio, parafina en gel, mechas de algodón, alcohol de 96 grados para limpiar la copa. Todo lo encuentras fácilmente en tiendas de manualidades o en línea. Vamos a trabajar. Primero, vamos con la vela de lazulita, que tendrá un tono azul profundo para un look sofisticado. Corta la parafina en gel en cubos pequeños. Yo la fundo directamente en la cocina a fuego muy bajo, siempre vigilándola, porque es altamente inflamable. Nada de microondas, por seguridad. Una vez fundida, vierte la parafina en gel en una bandeja o una caja forrada con papel de horno. Mientras está caliente, agrega el colorante azul para la lazulita. Es clave que la parafina esté caliente para que el color se disuelva bien. Yo uso un poco de dióxido de titanio de grado cosmético para un toque blanco opaco que realza el efecto gema. También pongo un poco de negro. Luego añado hojas metalizadas de plata que compré en AliExpress, súper económicas. El enlace está en la descripción. Mezcla con un palito para distribuirlas y dar un brillo único. Cuando la parafina comienza a enfriar y llegando al punto miel, como en mis otras velas de gel, es el momento de añadir fragancia. Para una cena romántica, prefiero no perfumar esta parte de la vela, para no interferir con los aromas de la comida. Solo perfumo la parte inferior. De esa manera, el aroma se liberará ya de sobremesa. Pero si quieres, usa 2 o 3 gotas de aceites esenciales, pachuli y geranio, por cada 100 gramos de parafina. Queda súper perfumada. Amasa la parafina cuando está tibia, dale forma de gema con las manos o usa moldes. Si no tienes moldes, haz pequeñas cajas de cartón para mantener la forma.
Limpia la copa de cristal con alcohol de 96 grados que puedes comprar en farmacias para un acabado impecable. Con una pistola de calor, funde un poco de parafina en gel coloreada y viértela en la base de la copa para fijar la gema. Mira cómo lo hago en cámara rápida porque funde lentamente. Fundo aproximadamente 4 cucharadas de cera de soja de alto punto de fusión y el aditivo GV503 para fijar el aroma a baño María. Coloreo una parte con azul y la vierto en una asadera. Luego añado cera de soja sin colorear para un efecto marmolado. Aquí perfumo con 2 gotas de pachuli y 2 gotas de geranio. Este aroma es cálido y equilibrado. El pachuli aporta un toque terroso, amaderado y sensual, mientras que el geranio agrega notas florales suaves y cítricas, creando una fragancia sofisticada que invita a la calma. Añade una hoja de plata a la cera de soja. Mezclo y vierto con una cuchara en la copa. Limpio nuevamente la copa con alcohol para un acabado pulido. Mezclo y vierto con una cuchara en la copa. Limpio nuevamente con alcohol para un acabado pulido. Aplico calor con la pistola para alisar la superficie. Y desmoldo la gema. Corta la gema por la mitad y usa el sobrante para decorar la copa, cortándolo con un cuchillo. Aplica calor nuevamente para adherir las piezas y dar brillo. Haz un agujero con un palito de brocheta. Coloca la mecha de algodón y listo. Tu vela de la azulita está terminada. Ahora vamos con la vela de amatista, que tendrá un tono púrpura profundo para un look sofisticado. Corta la parafina en gel en cubos pequeños. Recuerda que la fundo directamente en la cocina a fuego muy bajo, siempre vigilándola, porque es altamente inflamable. Una vez fundida, vierte la parafina en gel en una bandeja. Mientras está caliente, agregamos los colorantes.
Luego añado las hojas de oro que compré en AliExpress, súper económicas. Mezcla con un palito para distribuirlas y dar un brillo único. Amasa la parafina cuando está tibia y dale forma de gema con las manos o usa moldes. Limpia la copa de cristal con alcohol de 96 grados para un acabado impecable. Fundo a baño María aproximadamente 4 cucharadas de cera de soja de alto punto de fusión y añado una cucharada de aditivo para fijar el aroma. Coloreo una parte de púrpura y la vierto en una asadera. Luego añado cera de soja sin colorear para un efecto marmolado. Aquí perfumo con 2 gotas de pachuli y 2 gotas de geranio. Añado una hoja de oro a la cera de soja, mezclo y vierto con una cuchara en la copa. Limpio nuevamente la copa con alcohol para un acabado pulido. Aplico calor con la pistola para alisar la superficie y desmoldo la gema. Corta la gema por la mitad y usa el sobrante para decorar la copa, cortándolo con un cuchillo. Aplica calor nuevamente para adherir las piezas y dar brillo. Haz un agujero con un palito de brocheta, coloca la mecha de algodón y listo. Tu vela de amatista está terminada. ¿Por qué elegimos pachuli y geranio? Esta combinación es mágica. El aroma cálido y equilibrado. No. ¿Por qué elegimos pachuli y geranio? Esta combinación es mágica. El pachuli tiene un aroma terroso, amaderado y ligeramente dulce, con notas exóticas que aportan sensualidad. El geranio, con su toque floral y cítrico, equilibra esa intensidad, creando una fragancia rica y elegante, perfecta para una cena romántica. El pachuli calma la mente y reduce la ansiedad, ideal para meditación o momentos de introspección. El geranio alivia el estrés y eleva el ánimo, combatiendo la irritabilidad. Juntos crean un ambiente sereno y acogedor. El pachuli es conocido como un afrodisíaco natural.
Y con el geranio, esta vela transforma cualquier espacio en uno cálido y romántico. Estas velas no solo iluminan, sino que elevan la experiencia sensorial de tu velada. Y ahí las tienes, tus velas de gema, amatista y lazulita, listas para brillar en tu próxima cena romántica. Son fáciles de hacer, súper elegantes y llenan tu espacio con un aroma que invita al amor y a la calma. ¿Cuál es tu favorita? Cuéntame en los comentarios si vas a probarlas o qué otros colores de gemas te gustaría crear. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más ideas para hacer de cada momento algo especial. Soy Verónica y nos vemos en el próximo video.